Aupa, estamos en el Instituto Tolosaldea. Somos alumnos del ciclo formativo de grado superior, mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos, y os vamos a explicar cómo realizar una soldadura en tubo de cobre. Soldar es reunir las partes integrantes de una instalación asegurando la continuidad de la materia, entre ellas intercalando un material fundido que rellene el espacio existente entre las piezas a unir. En una soldadura intervienen dos elementos. Por una parte tenemos el material base al que constituye la pieza a unir, y por otra el material que se intercala fundido entre las dos piezas. En nuestro caso el material base es el cobre y el material de aportación es el estaño. Existen dos tipos de soldadura heterogénea, la soldadura blanda y la soldadura dura. La soldadura blanda es aquella en la que el material de aportación funde a una temperatura inferior a 450 grados. Se utiliza en las instalaciones de fontanería y de calefacción para unir tubos de cobre entre sí o a otros accesorios de cobre, latón o bronce. El fenómeno de la capilaridad tiene lugar cuando un líquido en contacto con el extremo de un tubo muy estrecho, tubo capilar, asciende por su interior, quedando el líquido a mayor altura que el nivel exterior. La capilaridad no solo tiene lugar en tubos de cobre, también entre dos superficies cualesquiera entre las que exista una mínima separación. Por ejemplo, al coger un terrón de azúcar y mojando un extremo con el agua asciende por él empapándolo completamente. Realización de una soldadura blanda. Para realizar una soldadura blanda se necesita el equipo de soldadura, el desoxidante, el encendedor, la lana metálica, el cortatubos, el escariador, el tubo y el accesorio y el estaño. Primero cortaremos el tubo de cobre con cortatubos. Luego pasaremos el escariador para eliminar las rebajas producidas por el corte. A continuación limpiaremos la zona del soldeo con la lana metálica. Extenderemos el desoxidante o decapante por la superficie del tubo. Introducimos el tubo en el accesorio y giramos el tubo para extender el decapante. Encenderemos el soplete regulándolo hasta obtener una llama azul. Arrimaremos la llama dirigiéndola al accesorio con movimientos de vaivén para obtener un buen reparto de calor. Una vez el decapante comience a hervir, estaremos próximos a la temperatura idónea para la aportación. Retiramos la llama y aportamos el estaño en la unión del accesorio con el tubo. Luego limpiaremos el sobrante del estaño. Resumiendo, estos son los pasos que hemos dado. La soldadura. Soldadura blanda, principios capilaridad, realización de una soldadura blanda paso a paso y resumen.